Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá o pasará, esto sucederá, quiere decir, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu mente, todo el problema, las cargas esas. Y el yugo, todas esas cargas mentales, se pudrirá a causa de la unción. Volvemos a leer de nuevo. Pasará, sucederá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, esa compañía que vos tenías desde que naciste, que se llama pecado o maldad, como todos sabemos, según Romanos 7, que en el hombre no existe el bien, está el mal. Esa carga será quitada de tu hombro y su yugo, el dominio, esa atadura que tú tenías con esa vida del pecado, se pudrirá a causa de la unción. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? El mismo Salmo, en el Salmo 55, 22, él dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El justo puede caer, como está escrito. El justo puede tener muchas cargas, como está escrito. Pero acá tenés que hacerle caso, dice acá, echa. Dios sabe que estás cargado con muchos problemas en tu mente. Tal vez problema de ahora, problemas de hace mucho, problemas del pasado, problemas con tus hijos, con tu salud, con tu familia, problemas. Pero Dios te está haciendo una invitación, te está diciendo acá que eches sobre Él tu carga. Ahora muchos dicen, sí, yo lo hago, pero se vuelven con la carga. O sea, ¿cómo me doy cuenta que yo ya me saqué ese peso de encima, como se dice? Yo muchas veces por ahí veo que cuando un padre de familia ya anciano, que ha provocado mucha molestia en la familia, tal vez un vecino, bueno, a un pariente le diga al que cuidaba a ese ser querido: bueno, te sacaste una carga de encima, te sacaste un peso de encima. Dicen así. Dice, abuelo, esa abuela o lo que sea, fue un peso, fue una carga. O un niño que te dejaron a cuidar por una hora y pasaron mucho tiempo y después por fin me saco este peso de encima. O una deuda. Por fin me saqué esta deuda. Qué carga, qué peso que tuve encima. Claro, ahí vemos un hecho, si es una deuda, voy, pago, cancelo la deuda. Y dije, por fin, nunca más me meto en una deuda de 20 cuotas, de 30 cuotas, no me meto más. Bueno, acá hiciste vos un trabajo, echaste, pagaste. Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, Él te va a dar vida. Él te va a dar lo que necesitas para que andes libre, para que andes sin carga, sin peso. Y dice, no dejará, no te va a dejar nunca a ti, para siempre, caído al justo. Tal vez hoy estés caído por algún problema o lo que sea, pero no vas a estar siempre así, dice el Señor. Por eso dice, siempre no te voy a dejar así que estés caído. Voy a dejarte.
no voy a dejarte, tarde o temprano te voy a levantar. Tenemos nosotros la promesa de Él, la palabra de Él. Yo voy a sustentarte y no voy a dejar para siempre caído. Bueno, esta carga de peso que tiene tu cabeza, todo ser humano, todos tenemos mucha carga. Ya sabemos que comenzó allá en Génesis con la desobediencia de Adán y Eva. ¿Acuerdas cuando en Génesis 4:7, la pasada hablamos? Si bien hicieras, dice, no se puede hacer bien. No serás enaltecido, dice la Escritura. Y si no hicieres bien, el pecado, ¿dónde está? Está en la puerta. En la puerta de tu mente. Con todo esto, el pecado, con toda su rebeldía, con toda su maldad, quiere decir, con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te vas a enseñar. Por eso nosotros nos apropiamos. Y creemos que somos nosotros de ese mal carácter. Y nos cargamos con odio, con amargura, resentimiento, miedo, enfermedades. Te cargas con todo eso que no son tuyas. ¿Por qué te cargas? Si sabes que hay alguien en tu mente que te está haciendo eso, ¿quién se puede? Es como que agarre una piedra o un elemento cortante y me empiece a cortar. ¿Cómo me voy a lastimar yo mismo? No puede ser. ¿Y cómo te cargas vos con cosas que Dios no te ha dado para que te cargues? ¿Por qué te cargas con enfermedades, con tantas cosas que tiene la mente? Con fracaso, con miedos, dolores, angustias. ¿Por qué te cargas? Entonces date cuenta, no sos vos. Alguien te está cargando con todo eso. Es lo que dice el Señor acá. Tú te apoderas de algo que no es tuyo. Pero eso se llama engaño. Eso es lo que nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 13. Que nosotros como cristianos debemos hablarnos unos a los otros cada día para que ninguno de ustedes se deje endurecer por el engaño del pecado. Él siempre te engañó a través de tu cuerpo. Romanos 6:6, ahí dice, sabiendo, tienen que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Al decir eso, ya nosotros tenemos que aceptar que el pecado fue muerto juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, dice, fuese destruido con el fin de que no le sirvamos. ¿Se entienden eso? Servirle a algo, a servirle a alguien. Los mozos te sirven en un casamiento, en una fiesta, en un bar. Te sirven ellos. Y la Biblia dice que vos le servías al pecado. ¿Qué es lo que dice? Te enseñoreaba. Lo que él quería tú se lo daba. Es como un mozo cuando vas a un restaurante. El mozo se espera que tú le des la orden de lo que vas a beber, de lo que vas a comer. Y él se va a complacer, se va a adueñar de lo que tú quieres comer. La Biblia dice, para que ese cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo de quien era del pecado, sea destruido para que no le sirvan más. Y el verso 12 del mismo capítulo aclara, dice, ya no le obedezca más, que no reine nunca más el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezca. Entonces ese mal carácter que dices tener, eso no sos vos. Eso es el pecado. Ese es el pecado que te hizo odioso, odiosa, mentiroso, mentirosa, jactancioso, jactanciosa. Ese es el pecado que te hizo. Vos no sos, Dios no te fabricó así. Si no, pensaríamos qué clase de Dios es ese que nos hizo con tanto odio, tanta amargura y tantas cosas malas. San Pablo lo entendía. Por eso él cuando escribe en Romanos capítulo 7, verso 15, él decía, porque lo que hago no lo entiendo, porque hago lo que no quiero, sino lo que no quiero, eso hago, dice. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Verso 17. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello. Ahí está diciendo, ahí le está echando la culpa a alguien que está dentro de él. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello,
sino ¿quién es? El pecado, dice. El pecado que mora en mí. Entonces, ahí ya tenemos algo para aprender. No podemos juzgarlo al hermano o a la hermana que haga cualquier cosa que nosotros le llamamos pecadores. ¿Somos pecadores? Claro que somos, porque vamos a seguir todavía. Si los que se dan cuenta van a practicar con la verdad y van a salir, pero en algún momento podemos pecar, claro que sí. Pero esto a medida que uno va conociendo la verdad, a través de la verdad uno se está haciendo más libre, se está liberando de esa vieja naturaleza. Como dice Efesios 4:22, ¿se acuerdan? Despojate de ese viejo, de esa vieja vida. Despojate de esa mente corrupta. Despojate de esa mente que también dice Romanos 8:5. Los que siguen siendo del pecado piensan para él. Pero los que son ahora, que han reconocido que ahora son hijos de Dios e hijas de Dios y que tienen un nombre de cristiano, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces uso mi órgano para pensar, que es el cerebro. Ahora lo uso para pensar en las cosas del Espíritu. Y si estoy pensando yo mismo, estoy usando la mente para pensar en las cosas de los hombres. ¿Recuerdan a Pedro lo que le dijo el Señor? Cuando lo quiso reconvenir, le dijo, tú miras como miran los hombres las cosas y no como mira Dios. Ahí tenemos las dos mentes, la mente mundana y la mente espiritual. San Pablo se da cuenta. Jesús se dio cuenta, ¿se acuerda? Cuando él moría, él dijo, perdónalos porque no saben. Él no acusó a nadie, ni a los que lo estaban asesinando, ni a los que le clavaron esos clavos en la mano, en los pies, no lo acusó. Ya, decía San Pablo, yo no soy yo quien hace aquello. Y eso es tan importante para ustedes que reconozcan que ya no son ustedes los que son malos, que ya no son ustedes los que fracasaron, que ya no son ustedes los que están sufriendo, que ya no son ustedes que viven enojados, amargados, preocupados. Eso ya no es de ustedes. Cuando se estén amargando, preocupando, enojando, digan, esto no es mío. Si mi padre me dijo que me quite esto, ¿por qué no le hago caso a mi padre? ¿Y por qué tengo que hacerle caso al enojo por lo que me hizo mi esposa, mi esposo, mi tío, mi tía, mi vecino, el que sea? Inmediatamente, echa fuera. Eso no sos vos. Le estás dando de comer. Eso es lo que el pecado quiere comer. Ya te estás haciendo dueño de lo que él quiere. Por favor, date cuenta que vos no sos ya esclavo del pecado, ya no sos esclavo del enojo, de la amargura, los iros, los miedos, ya no sos esclavo, no podés escucharlos más. Ojo, y ni siquiera, mire, si vos te pones a conversar con ellos acá caíste. Eso le pasó a Eva. Eva se puso a conversar con una víbora y cayó. ¿Por qué? Y lo mismo te está pasando a vos en tu mente. En tu mente está ese árbol prohibido. Es tu mente. Si vos te metes a tu mente y vas a conversar con la víbora y vos crees que son tus pensamientos, no, hermano, ya no lo hagas más. Sabiendo esto, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado ya juntamente con él, para que ya nunca más el pecado siga manejándote a través de tu mente. Ese cuerpo del pecado, quiere decir acá, era donde habitaba el pecado. ¿Me entiendes? Él habitaba ahí. Porque nosotros fuimos, Romanos 7:14, dice la Biblia que fuimos vendidos al pecado. Él nos compró. En Génesis, Él te compró. Por esto vivíamos nosotros siempre engañados, pensando que nuestra mala conducta era natural para todos los seres humanos. ¿Quién es aquel que no se enoje, que no se amargue? Decíamos siempre. Recordemos Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delito y en pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que demás, y hacíamos que la voluntad de la carne y de los pensamientos.
¿Me entiendes? Hacíamos la voluntad, es lo que decía en Génesis. Nos enseñoreábamos, hacíamos la voluntad del pecado. Quería que vos te enojes, vos te enojabas. Él quería que vos sufras, vos sufrías. Él quería que vos mientas, vos mentías. Él quería que te amargue y vos te amargabas. Haciendo la voluntad de los pensamientos, dice. Por eso Dios, cuando lo usa Pablo, le dice: a partir de ahora ustedes que son mis hijos van a cuidar el territorio que se llama mente, donde el diablo trabajaba antes. Ahora estoy yo ahí. Yo quiero que ustedes aprendan a llevar preso. Yo los veo, ese territorio ahora es mío, yo lo compré, dice Corintios 6:20, los compré por precio. Y ahora a ustedes mismos lo pongo que cuiden ese territorio, ese terreno que compre tu mente. Y quiero que todos los pensamientos que lleguen ahí me los traigan preso para mí. Ustedes no le obedezcan más. ¿Me entiendes? Ustedes yo ya los compré. Antes fueron vendidos el pecado, ya está, ahora yo los compré, dice. Y lo tenemos que glorificar a Dios, dice, en nuestro cuerpo y en tu espíritu, los cuales no son tuyos, sino son de Dios. Y no podemos ignorar esto que dice también 1 Corintios 6:19. Ahora el cuerpo nuestro, que decía que lo debemos honrar y glorificar en el cuerpo y en el espíritu, ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que tenéis de Dios, y que ya no soy de ustedes. Entonces, viendo esto, hermano y hermano, nunca más me voy a apropiar de los deseos del pecado, hermano. Por favor, hagan eso. El tiempo es corto, muy corto. Empiecen a practicar con la verdad. No más esclavos del pecado como lo hacían antes. Cuando estábamos muertos, cuando hacíamos la voluntad de la carne y de los pecados. Ya no más, hermano. No más. Vos tenés que cuidar tu mente. Nunca más. Nunca más le des, como dice Efesios 4:27. Nunca más le des lugar al diablo en tu mente. Para que él piense por ti. Nunca más. No lo dejes. No le des lugar, dice el Señor. Está escrito, Efesios 4:27. Ahora nosotros siempre tenemos que mirar al Señor Jesucristo también en la cruz. Y abre bien los ojos. Hace rato te lo dije, para que veas también que con el Señor en la cruz fue muerto también el pecado. Entonces ya no tienen relación ustedes con Él. Ahora, pero ¿qué pasa cuando 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por ustedes en la carne, armados del mismo pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne terminó la relación con el pecado. Y eso es lo que nos hemos acostumbrado a que nuestra carne no padezca. No nos dejamos manejar, no nos dejamos mandar, no nos dejamos que nos corrijan. Siempre tenemos razón, siempre tenemos la última palabra, siempre peleamos con la razón. Siempre. Porque no queremos padecer en la carne. Nos hemos acostumbrado a esa forma de vivir. Pero ya no, ya ustedes ya no tienen que seguir esa forma, ya no tienen que ser guiados por esa mentira que de chiquitito, desde que entramos a este mundo, nos hemos sido o hemos acostumbrado a ese comportamiento. Isaías 10:27 dice, ahí habla el texto que hablábamos de acontecerá en aquel tiempo. Este es el tiempo de ustedes. Y esto está pasando ahora en ustedes. Y muchos se han quitado muchas cargas. Y se están sintiendo livianos porque todavía hay algunas cargas en ustedes. Y siguen sin sacárselas de encima. Pero este mensaje es para que vos, ya como dice en aquel tiempo, este es tu tiempo, que tu carga será quitada de tu hombro. Pero si tú aceptas a aquel que ya te quitó, ¿se acuerda que decía también Isaías que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros? Ya está.
Cargó los que antes teníamos, los que tenemos ahora y los que vamos a tener. Él los cargó. Los del pasado, los del presente y los futuros ya están pagados. Por eso dice, la carga, dice acá, tiempo, que tu carga será quitada de tu hombro. Ahora, después, ¿qué más dice? Y será quitado tu yugo de tu cerviz, tu mente. El yugo, ya hemos dicho, ese palo que usaban dos bueyes para arar el campo. ¿Y cuál es el yugo que habla acá? Será quitado tu hombro también y su yugo de tu mente. ¿Con quién estabas haciendo un trabajo? Con el pecado. Vos y él. El pecado te necesitaba a ti, necesitaba tu voluntad. Necesitaba tu mente, tus emociones y tu voluntad. Y vos con él siempre anduviste desde chiquito. ¿Vos te han visto? Desde niñito, recién aprendiendo a caminar. ¿Se acuerda el ejemplo que les ponía? Salir de ahí y el niño no sale. 10 veces le decía que salga y él no sale. Entonces vos preguntás, ¿quién le enseñó al niño a ser desobediente? Nadie. Ya nacen así, ya vienen con ese patrón de comportamiento, con esa guía. Entonces Dios dice, y ahora te voy a poner una mente nueva, porque tu mente vieja está contaminada, muy contaminada. No me sirve, dice el Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la vida nueva. Por eso Corintios 2:16 dice, Dios, ustedes tienen la mente de Cristo. Y también allá en Filipenses también dice que nosotros también tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo. Tenemos la misma gracia, la palabra de Cristo. Y después dice el verso 27, que primero la carga será quitada. Jesús sacó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, se los llevó a él. Ahora, el yugo de tu cerviz también será quitado. Ahora, Jesús se acuerda que él dijo, hablábamos que el domingo, toma mi yugo, yo y él ahora, yo y él. Si primero eras vos y el pecado, que estaban unidos para tu mal comportamiento, para todo el dolor, entonces ahora toma el yugo con Cristo, yo y Cristo. Pero Cristo quiere hacerte todo bien, ligera tu carga, va a ser fácil para ti sacarte todas las cargas que el diablo te va a seguir poniendo y todo el hipnotismo que te hace él, como decía Gálatas, Pablo, los Gálatas, ¿quién te drogó para no obedecerle a la verdad? ¿O te hechizó? Bien, ahora la tercera parte de esto, el yugo ese comportamiento que tú tenías, se pudrirá, se echará a perder. Pero fíjate, en el mundo, antes si vos eras un drogadito, un alcohólico, un peleador o lo que sea, eras bien recibido en la reunión. Pero ahora que ya no sos así, ya es como que te han echado a perder los aleluya, ya estás podrido, esa religión, ya al revés, ellos no te quieren ver sano ahora. Esto pasó en la Biblia, con el endemoniado de Gadara, ese hombre que vivía en el cementerio, se lastimaba, cuando Jesús lo liberó, le dieron más valor a los cerdos que salieron, que recibieron los demonios que salieron del cuerpo de este hombre, le dieron más valor a los cerdos que a este hombre, que estaba en libertad. Entonces ese yugo, dice, se va a podrir a causa de la unción. Ahora, una de las cargas más pesadas que todavía está y que no nos damos cuenta que es una carga, ahí está en 1 Juan 2:15. Esa es una de las cargas más pesadas. Que te va a costar quitártela. 1 Juan 2:15. No améis al mundo. No améis al mundo. Ni las cosas
que están en el mundo. Habla de amarlas. No dice que son malas las cosas del mundo, no. No las ames, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo es eso que el amor del Padre no está en esa persona, en ese hijo? ¿Y cuál es el amor del Padre? ¿Por qué amamos al mundo y no lo amamos al Padre? ¿Por qué amamos más el trabajo, los hijos, la ganancia, el cuidar los materiales, el miedo a la lluvia, tormenta y cuántas cosas más que hay en este mundo? ¿Por qué amamos eso y no lo amamos al Padre? Acá dice, el amor del Padre no está en él. No es que Dios no los ame, no, ustedes no se dejan amar por él. Ustedes no se dejan amar por él. Porque si el amor del Padre estuviera en ustedes, todo tendría, no tendría ningún problema. El mundo para usted sería, no sé, voy de viaje de acá a ponerle a Buenos Aires, un pueblo que pasa, nada más. Ese sería el mundo, este mundo de acá. Porque mi mente estaría puesta en las cosas, como dice Colosenses, puesta en las cosas de arriba, no de aquí a la tierra, porque estos son pasajeros. Es como te digo, yo voy para allá, o como dicen los pasajeros cuando suben un colectivo rumbo a algún lado, los pasajeros suben a un vehículo donde se van, a otra provincia o al lugar a donde ellos han destinado. Son pasajeros. Bueno, nosotros tenemos que pensar así, que nosotros estamos viajando en este cuerpo. Estamos viajando en este cuerpo, algún día nos vamos a bajar, vamos a salir de este cuerpo, cuando lleguemos al destino final. Entonces, ¿por qué amamos este mundo? A mí me llama la atención. Dice, ¿por qué? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es como que vos rechazás el amor del Padre. Cuando Él es el que te da la vida, que Dios te salvó, te dio la gracia, te dio su Hijo, te dio todo. Y vos esperás que el diablo que maneja el mundo, que te da dinero, que te da fama, que te da poder, que te da... ¿Qué ganas con decir que tengo? No tenés nada. Porque te vas de este mundo, no te llevas nada. Y si no te llevas nada, nunca tuviste nada. Pero te dejaste engañar. Esa es una de las cargas más pesadas que tenemos. ¿Por qué tenemos que estar amando las cosas del mundo? No, las disfrutemos. Dios dice, yo te doy todas las cosas para que las disfrutes, no para que las ames. Piénselo en ustedes, piénselo, porque si el amor del Padre está en ustedes, entonces nada les faltaría. Y sigue diciendo el texto, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo te está ofreciendo eso, para que tú no recibas el amor del Padre. El mundo te da dinero, fama, poder. Eso es lo que el mundo te da a ti. Porque sabe que somos ambiciosos. Porque sabemos que teniendo dinero en el banco, amontonado en la casa, en el bolsillo, nos sentimos seguros. Pero cuando no tienes dinero, no tienes nada, estás inseguro. Tu vida es una vida amarga, llena de problemas, de preocupación. Ahora, si yo tuviera el amor del Padre, ni me importaría tener mucho y no tener nada. San Pablo decía, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Y sale el famoso versículo 4:13 de Filipenses, porque todo lo puedo en Cristo, en Él, que me fortalece. En Él tengo todo.
Entonces me da lo mismo tener pan duro ahora que pan blando, me da lo mismo comer ahora o no comer ahora, me da lo mismo, porque todo lo puedo con Cristo, Él me va a fortalecer. Pero me tengo que acostumbrar al amor del Padre, no al amor del dinero, al amor de las cosas de este mundo, al amor a tener cosas. ¿Para qué? ¿Por qué amas tener cosas? No te basta el amor del Padre. San Pablo fue con un aguijón en su carne, porque justamente estaba amando el mundo él. Y Dios le mandó una enfermedad a su cuerpo y le fue a clamar a Dios 3 veces. Y él le dijo, mira Pablo, no me hables más de esto, ¿eh? Bástate mi gracia. Y eso no te basta, gracias a Dios estás con vida ahora. Gracias a Dios no llega una desgracia a tu familia. Gracias a Dios estás con tus hijos, tú ves a tus nietos. Gracias a Dios estás ahí, no estás esperando que ocurra algo malo. Gracias a Dios estás confiando en que todo va a estar bien en tu casa. Gracias, eso es no te basta mi gracia, dice el Señor. Pero nos amargamos por cualquier cosa, porque me miraron mal, me trataron mal, porque no tengo dinero, porque perdí dinero. ¿Por qué te amargas así? Porque mi compañero me dejó, porque mi compañera se... ¿Por qué te amargas así? No es el fin de todo. Nadie se ha muerto. No es el fin. ¿Por qué somos así? El amor del Padre no está ahí. Porque si tú sentirías el amor del Padre, no le llevarías el apunte a nada, ni a nadie. El Padre sabe que necesitas comer, claro. Que necesitas un compañero, una compañera, claro. Que necesitas salud, claro. Que necesitas un automóvil, sí lo sabe. Sabe todo. Eso es lo que dice en Lucas 12. Antes que ustedes le pidan, Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios o el amor del Padre. Y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, acá dice, el yugo se pudrirá. O sea, ese comportamiento satánico, ese comportamiento malo del ser humano, como decía San Pablo, yo sé que en mí, esto en mi carne no vive el bien, sino el mal. Se va a podrir, dice la Escritura acá. Vamos a 1 Juan, sigamos 1 Juan, ahora en el capítulo que hemos visto recién, en el capítulo 5, 1 Juan capítulo 2, verso 20. 1 Juan 2:20. Recordad lo que dice ahí. Y ahí Dios nos está hablando justamente de la unción. Pero vosotros, ustedes, tenéis la unción del Santo. ¿Me entiendes? Ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué afirma Dios? Y conocéis todas las cosas. Ahora ustedes conocen lo que es el amor al mundo, conocen lo que es el yugo de esclavitud, conocen quién es el pecado, conocen por qué se comportan mal ustedes, por qué la gente en el mundo así, conocen por qué todo está mal, por qué... Ahora, todo eso se está pudriendo, o sea, ya no les sirve, quiere decir. Una cosa que está podrida, nosotros la tiramos. Buscamos un tacho de basura y ahí se echa a perder totalmente. Bueno, nosotros antes, nuestra mente era un tacho de basura, por eso nos echamos. La Biblia dice que ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos un grato olor a Cristo. Pero los que no están en Cristo tienen un grato olor a muerte. Todo podrido, es una vida podrida. ¿Ustedes han visto cómo huele un cadáver? Todos lo sabemos. Bueno, así Dios ve a este mundo, a la vida de las personas que viven sin Cristo. Y Él lo detalló cuando escribe Romanos 3:10, ¿se acuerdan? No hay justo ni aun uno. Y al verso 17 dice, no conocieron ellos camino de paz. Ahora diga, bueno, tal vez la unción, si yo me porto mal, se va a ir de mí. Ahora, ¿qué es la unción? ¿Qué es lo que es?
La unción es un poder que Dios te ha dado. La unción es el Espíritu Santo. La unción es la palabra de Dios que Dios te ha dado. La unción es la fe que Dios te ha dado. Esa es tu unción. Por eso dice el verso 27 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan. Ahí te dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ya la recibiste. Permanece en vosotros, no se va a ir. Permanece en vosotros y no van a tener necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadero y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en Él, en Cristo. Esa es la unción. Y si permanecemos en su enseñanza, en su palabra, todas aquellas palabras, todas aquellas enseñanzas que hemos recibido del mundo, del diablo, del pecado, se va a podrir. Vamos a empezar, la gente va a empezar a sentir en ti o a ver en ti otra mujer o otro hombre. No vas a ser el mismo, como dice, atorrante o atorranta, mal hablado o mal pensado. Ya no más. Ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el vicioso, o ahí va el que sea. Ya no más. Ya te van a empezar a decir que sos aleluya, un gloria a Dios, un pastor, pastora. Ya te van a tratar de desviarte un poco. Porque para ellos no sos normal. Era normal cuando tomabas, gritabas, cantabas, peleabas, comías el cuero a medio mundo, peleabas con tu familia. Todo eso era normal, eso viva. Pero como ahora ya no lo haces, ya sos anormal. Para el mundo no vas a ser bien recibido. Por eso Jesús dice que en el mundo no lo quisieron, no porque sea malo. O sea, Jesús no lo quisieron, no porque él no podía entrar en los grupos del mundo. Él no podía juntarse con los envidiosos, los jactanciosos, los políticos, los religiosos. No lo aceptaban en ningún lado, porque era raro, como nosotros. Nos ven como raro por ahí. Entonces estamos viendo de nuevo Isaías, como decía, la unción que vosotros recibiste es lo que habla acá, está pudriendo todo ese comportamiento malo que tenían ustedes antes. Eso está aconteciendo. Isaías lo dice 10:27, acontecerá. Esto está aconteciendo en la iglesia que recibe la sana doctrina. Hay mucha doctrina falsa. Lo dice Timoteo 4:1. En los últimos tiempos escucharán las doctrinas de demonios. Y explicamos, escucharán. Los demonios no tienen cuerpo. Van a buscar el cuerpo, pero no cualquier cuerpo para predicar la doctrina falsa, no. Ellos van a buscar el cuerpo que tenga un doctorado, ingeniero, abogado. ¿Te han visto algún famoso predicador que sea albañil, verdulero, cocinero, herrero? Yo por ahí pienso que mi Señor Jesús, si hubiera estado en este mundo, no le hubieran dado lugar ni en una radio, porque el título que él tenía era carpintero, no era doctor, no era ingeniero, no era arquitecto. Acá lo han dicho, no muchachos, por favor, acá usted no tiene entrada. Casi tuviera un doctorado, si hubiera estudiado, sí, puede, lo podemos poner al aire, pero usted no. Y cuando Jesús eligió, ¿se acuerdan los 12 apóstoles? 11 de ellos eran del vulgo, o sea, eran de la villa, digamos así ahora, eran villeros. Uno solo intelectual, que era Lucas, para que no diga que Jesús hacía diferencia, puso uno. Y los 11 eran albañiles, herreros, pescadores, carpinteros, un solo intelectual. Bien, entonces ahora,
esa diferencia que hacen con los títulos la gente o con el dinero y todo, a ustedes no les puede afectar más, porque sabemos quién está dentro de ellos, quién está manejándolos a ellos con ese título, con esa soberbia, con ese dinero, con esa posición. Ya sabemos quién le está manejando. Pero ustedes saben quiénes son, su identidad ahora, que son reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios son reyes y sacerdotes. Para el mundo, embajadores del cielo. Sal, luz, una nación santa, hijos e hijas de Dios, ciudadanos, conciudadanos de los santos que están en los cielos, extranjeros y advenedizos de este mundo. Vamos de pasada. Eso es lo que somos. Entonces eso no te lo quita nadie. Pero también tienes que saber que aquí en el mundo nadie te va a reconocer esos títulos. Nadie. Pero no porque no te lo reconozcan en el mundo vas a dejar de ser lo que Dios dice que sos. Por más que no te lo reconozcan, eso no quiere decir que van a sacar lo que vos sos. No. Y tampoco vos tenés que pensar como ella, no te enojes nada, porque el enojo ya no está en vos. Ya tu comportamiento va a ser como el de Cristo. Porque ya sos un ciudadano del cielo. Porque nosotros podemos, como hablan del rezo del Padre Nuestro. La primera palabra dice, Padre Nuestro que estás, ¿a dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Entonces el comportamiento que tenemos que tener acá, ese es el comportamiento que vamos a tener en el cielo, como Él quiere. Si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo en este mundo, porque así vamos a andar allá en el otro mundo cuando vamos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Es que nos quitemos al viejo hombre, que dejemos de pensar mal, que nos aferremos a lo que somos ahora, nueva criatura. Aquí son hechas nuevas todas las cosas. Que reconozcamos que somos hijos, hijas de Dios, pueblo de Dios, nación del otro mundo. Reconozcamos eso. Esa es la voluntad de Dios. Que no nos preocupemos por la comida, ni por la ropa, ni por la enfermedad. Que no nos preocupemos porque Él es el dueño de todo. Él va a suplir toda la necesidad. ¿Y sabe quiénes son ustedes? Ustedes son los herederos de Cristo, de lo que Él dejó cuando murió. Hemos heredado todo, como dice Pedro 1:4. Todo lo que le pertenecía a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya son tuyos. Todo lo que era de Cristo. Entonces, ¿por qué vas a andar como andabas antes? Cuando te tenía el pecado como un esclavo, porque éramos esclavos. Y, por ejemplo, éramos esclavos del enojo. Si el enojo te ganaba, eras esclavo del enojo. De la ambición, del miedo y de tantas cosas más, éramos esclavos. Pero ahora ya no. Ya hemos heredado todo ese comportamiento, toda la vida de Jesús. 1 Juan 2, 11 y 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y Jesús dijo, yo vine al mundo justamente, si me tienes a mí, te voy a dar mi vida y mucho más en abundancia. Y bueno, pero seguimos con la vida que nos quiere dar el pecado y el mundo. Seguimos amando las cosas de este mundo. Por eso el amor del Padre no está en ti. Ojo, no es que no te ame, no, tú no lo quieres a Él. Tú no lo amas a Él, porque amas más a tu familia. Por eso Jesús dijo, mire, una cosa. El que ama padre, madre, casa, hijo, negocio, más que a mí, no es digno de mí. Así lo dijo Él. Porque Él sabía que íbamos a amar más cosas, que a Él lo íbamos a poner, no sé si en segundo, tercer, cuarto lugar. Una periodista le decía a un presidente que estuve viendo en la noticia, se llama Ukele, no sé si es de Venezuela, por ahí, que no cree en Dios. La fe no sirve para nada, la fe. Y él con una sabiduría le dijo, mira, cuando tienen un médico, un hijo, un ser querido grave, y los médicos te dicen, no hay, la ciencia hasta acá llegó. Ellos mismos te dicen,
Solo un milagro de Dios puede hacer algo. Y esa gente que no creía en Dios, que no, ¿cómo acuden a Él? ¿Por qué usan la fe? ¿Por qué creen en aquel que decía que no iban a creer? ¿Por qué ahora creen en Él? Y la periodista no lleva a dónde meterse. Pero ya sabemos nosotros quién usó los labios de esa mujer. ¿Quién fue el pecado? Para confundir y para promocionar la mentira. Porque el diablo también nos usa, aún a los cristianos, para promocionar todo lo malo que él hace. O para hacer la propaganda. ¿Te acuerdan los argumentos? ¿Por qué no viste a la iglesia? No, porque está haciendo la propaganda el diablo. Si ya sabes que tenías que haber destruido ese argumento. Amarlo a Dios por sobre todas las cosas. Pero a veces Dios está, las cosas están en primer lugar sobre Dios. Pero Él no se enoja, nunca. Él te sigue amando lo mismo. Pero tú vas a perder mucho. Porque crees que lo que estás amando te va a dar lo que Dios te va a dar sin pedirte nada a cambio. No es así. Basta ya. Pónganlo a Él en primer lugar. Y que se pudra ese yugo del pecado. Esos pensamientos de que Dios no es Dios, que Dios no lo necesito, o como decían por ahí, algunos que hablaban, algunos que tenían ellos, según decían, mucho dinero, y se golpeaban en su bolsillo. Este es el único Dios que tengo, el dinero. Leo de nuevo el texto para terminar. Acontecerá, esto es lo que está pasando ahora, en aquel tiempo, este es tu tiempo, que tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu mente. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos ahora para darle gracias al Señor.